Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Gustavo Petro aseguró que el ejército fue debilitado a la mitad en el Catatumbo durante el gobierno de Iván Duque. El presidente Petro también explicó las razones de por qué no hubo una intervención militar violenta en las zonas donde se está presentando la crisis de violencia en la región. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, respondió a las críticas que se le han hecho a la fuerza pública por el rol que han tenido en la actual crisis de violencia en el Catatumbo. El jefe de Estado afirmó que durante el gobierno de Iván Duque se debilitó de forma considerable al Ejército Nacional en esa región. El ejército fue debilitado a la mitad de sus hombres en el Catatumbo por decisiones del gobierno Duque. Allí cerraron las fronteras al Estado y se la entregaron a la mafia, manifestó el mandatario colombiano. Además, explicó las razones de por qué no hubo una intervención violenta a las zonas donde se está presentando la arremetida del Ejército de Liberación Nacional ELN. Cuando hay población civil confinada y en el medio del conflicto por decenas de miles, no se entra disparando como sucedió en la Comuna 13. Lo primero es cuidar la población civil y no matarla, aseveró Petro. El presidente Gustavo Petro consideró que estas acciones se hacen antes que nada con mucha inteligencia militar y policial. La inteligencia guía la mira del fusil y no al revés. La brutalidad no es la madre del triunfo. Y agregó, el empleado del grupo económico se burla de algo que aprendí desde muy joven: el combatiente, cualquiera que sea, se respeta, porque arriesga su vida. El empleado del grupo puede ganar muchísimo más que el joven que en este momento está caminando por la trocha. Ese joven merece todo nuestro aplauso. Es Colombia resistiendo a sus demonios, es la unidad nacional, pero el que se burla de él no merece sino nuestro desprecio. En otra publicación, el mandatario colombiano le solicitó a los jóvenes que se han integrado a las fuerzas de alias Pablito, retirarse y unirse al gran ejército de la vida que busca, sin armas, la revolución social en Colombia. El mandatario comunicó que cuenta con estrategias para compensar a los jóvenes que dejen las filas ilegales. Este gobierno le entrega el poder a los jóvenes para vivir, para crear, para bailar y para construir un mundo mejor. Entonces especificó que su gestión cuenta con beneficios para que los que se reintegren a una vida al margen de los grupos armados ilegales puedan contar con oportunidades. Todo joven de las fuerzas del odio que deje las armas, recibirá de mí mismo la entrada gratuita a la universidad y al trabajo social. Los jóvenes que estén en los 2 últimos años de secundaria en las zonas excluidas de Colombia en conflicto, pueden ingresar desde ya al trabajo social remunerado y al estudio de educación superior SIC, concluyó Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro también anunció en sus redes sociales una importante desmovilización de 63 integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, que catalogó como una de las mayores desde 2016. Aunque la información oficial no ha sido entregada por las Fuerzas Armadas que enfrentan la crisis de violencia en la región, el jefe de Estado informó que este grupo de desmovilizados pertenecía al bloque Magdalena Medio, cuya influencia se desplegó en Guachimán, municipio de Tibú. Según Petro, tras la operación los exintegrantes entregaron 80 granadas de mortero, 54 armas largas, 2 ametralladoras, un fusil de francotirador, un arma corta y más de 1000 kilogramos de explosivos. El Catatumbo, en el norte de Santander, ha sido la región más golpeada en el país desde el 16 de enero del 2025, debido a una escalada de violencia del ELN y las disidencias de las FARC, que ya suma al menos 60 muertos y 40.000 desplazados. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior por 90 días, con el fin de permitir la implementación de medidas urgentes. La inseguridad está aumentando, y esto en mucho se debe al manejo equivocado que el gobierno le está dando a las Fuerzas Armadas. Una mirada desde adentro a las políticas de paz total y seguridad humana. 2 ideas equivocadas. Para entender la situación actual de la seguridad en Colombia, me parece necesario comenzar por un error en el diagnóstico y un error en el enfoque de la estrategia del gobierno nacional. 1. En cuanto al diagnóstico, no es verdad como piensa el gobierno que la violencia actual sea apenas un residuo o una prolongación del conflicto con las FARC, que por lo tanto se pueda resolver mediante las negociaciones. Cierto que después de un acuerdo de paz, en muchos países quedan bandas residuales que practican la violencia, pero en Colombia los grupos armados organizados residuales GAOR como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo no son apenas residuales. 1. En cuanto a la estrategia, me refiero a la precariedad conceptual de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, garantías para la vida y la paz. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas?
Además del diagnóstico y el enfoque dudosos, la política de seguridad del gobierno nacional no ha funcionado por su incapacidad para coordinar los esfuerzos, empezando por el Ministerio de Defensa y su relación con las fuerzas de seguridad. Esto se debe a una serie de factores y se refleja de varias maneras. Ministro y viceministros desconocían el funcionamiento de las oficinas del ministerio y han tratado de innovar con muy poco realismo. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron depurados con la intención aparente de evitar resistencias o eliminar focos de perturbación, lo cual al mismo tiempo ponía en riesgo la gobernabilidad para el Ejecutivo y la realización de su proyecto de paz total. La falta de confianza del alto gobierno en los mandos medios de las fuerzas mayores y tenientes coroneles encargados de la gestión directa del recurso humano. La dispersión de los esfuerzos, sumada a la incapacidad de los oficiales de insignia brigadieres generales para tomar decisiones concordantes con la intención del presidente y su ministro. La doctrina y la práctica de operaciones conjuntas entre las fuerzas militares han desaparecido casi por completo. También se han perdido capacidades humanas y tecnológicas de la inteligencia, incluyendo el intercambio entre las varias agencias. Indecisión y lentitud en las acciones militares para evitar los traumatismos jurídicos o el fuego amigo proveniente del mismo gobierno. Aumento de las solicitudes de retiro de los rangos medios mayores y tenientes coroneles y de suboficiales de alta graduación, sargentos viceprimeros y primeros. Los mayores y tenientes coroneles hacen la gestión de seguridad real en terreno y los suboficiales son los ejecutores tácticos de las operaciones previstas por los altos mandos. Así pues, existe una fractura interna operativa y táctica. Esto significa que la capacidad de respuesta es más lenta, los procesos administrativos y logísticos de la Jefatura de Estado Mayor son mucho más demorados y los insumos para las unidades de combate son cada vez más escasos. En síntesis, el comandante general de las fuerzas militares tiene mucha dificultad para coordinar a los comandantes de Fuerza Ejército, Armada y Fuerza Aérea y mayores problemas para adoptar estrategias conjuntas con el director nacional de la policía. Además del diagnóstico y el enfoque dudosos, la política de seguridad del gobierno nacional no ha funcionado por su incapacidad para coordinar los esfuerzos. Además, el comandante del ejército no tiene la capacidad real de inspirar confianza en sus subalternos. No representa una imagen de autoridad, por ende, encarna una figura que rompe el espíritu de cuerpo, factor necesario en el recurso de los inmateriales necesarios como la moral del combatiente para la acción. En síntesis, no hay respeto de los subordinados por el mando. Un gobierno sin control. Las circunstancias anteriores impiden consolidar el control del territorio, que es por supuesto la base de la seguridad y la paz. El descontrol se refleja y se traduce en desconexión entre los mandos de las fuerzas y las autoridades locales. No hay consultas con los gobernadores ni hay coordinación en materias de seguridad, por eso el descontento y las quejas reiteradas de las autoridades regionales. Cada vez más coroneles asumen el mando de brigadas que antes estaban al mando de generales. Se desmantelan unidades estratégicas, como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que perdió su capacidad aérea de respuesta. También 11 brigadas compuestas por 4 batallones han quedado reducidas a un solo batallón. Con esto se pierde iniciativa frente a los grupos al margen de la ley y se hace más difícil motivar a los soldados porque sienten que el ejército está perdiendo fuerza. Las circunstancias anteriores confirman que el ministro y su equipo realmente no saben cómo funcionan las Fuerzas Armadas y por lo tanto no están en condiciones de reorientarlas. Tampoco están en condiciones de informar debidamente al comandante en jefe, es decir, al presidente. Y de su parte los mandos militares y policiales tampoco saben qué hacer. En pocas palabras, no hay gobierno en el sector de la seguridad y la defensa. De aquí a su vez resultan los índices de violencia que ya todos conocemos. Un total de 89 masacres desde el comienzo del gobierno. Aumento de 212% en los secuestros. Aumento del 79% en la trata de personas. Aumento del 43% en la extorsión. Escasa erradicación manual de cultivos, apenas 3.965 hectáreas. Menos incautación de drogas de 245 a 209 toneladas. Un paro armado cada bimestre en distintos territorios. Patrullaje ilegal en cabeceras municipales. Aumento significativo del desplazamiento y de las áreas sembradas con artefactos explosivos improvisados. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Descoordinación completa. Terquedad que hará daño.
El gobierno mantiene la idea de que la negociación política será la vía para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio. Y esto le lleva a negociar en condiciones asimétricas frente a los grupos armados ilegales. El gobierno necesita más de ellos que ellos del gobierno. De aquí que pese más el criterio del alto comisionado para la paz que el del ministro de Defensa. El primero es quien traduce las elucubraciones del presidente y el segundo se pone a su servicio para que puedan avanzar las negociaciones con los grupos armados. Esta relación disfuncional es muy clara para los jerarcas de las organizaciones armadas al margen de la ley, por consiguiente, se benefician de dicha incapacidad. El gobierno negocia desde la debilidad y desde la fragmentación de las instituciones. Y además se empecina en que esta premisa debe funcionar como sea. El gobierno mantiene la idea de que la negociación política será la vía para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio. Y esto le lleva a negociar en condiciones asimétricas frente a los grupos armados ilegales. Por último, la incautación de 295 granadas en Bogotá, así como otras incautaciones en grandes ciudades advierten que el mecanismo de fuerza y presión en esta relación asimétrica se va a robustecer por acciones militares en las ciudades. La poca coordinación del gobierno central con los gobiernos locales y la poca capacidad de respuesta en los sectores urbanos va a propiciar una violencia difícil de anticipar y de contrarrestar. Sería deseable que el gobierno propiciara un verdadero acuerdo nacional con las instituciones y le diera prioridad sobre las negociaciones con grupos ilegales. El gobierno tiene que entender su papel y sus funciones si no quiere acabar de perder el control territorial en la ruralidad y en las ciudades. El 9 de septiembre. Este 9 de septiembre ya entró en la historia de Colombia como el 9S, o como la jornada de protesta social más lamentable desde el paro cívico de 1977. En apenas un día hubo 10 muertos e innumerables destrozos. A la indignación que causó el asesinato de Javier Ordóñez a manos de 2 policías, se sumaron grupos de jóvenes violentos en muchas ciudades. Estos jóvenes fueron o han sido convocados a través de las redes sociales por diferentes grupos antisistema anarquistas, milicias y bandas criminales. El blanco de los revoltosos fueron los centros de atención inmediata CAI, es decir, las antenas esenciales que ha tenido la policía en los barrios durante las últimas 3 décadas. Casi la mitad de los CAI de Bogotá fueron destruidos, lo cual apunta más a una planeación cuidadosa que a la reacción espontánea de la ciudadanía. La destrucción de los CAI les sirve a las bandas criminales, pues sin la coordinación operativa del plan cuadrante se dificulta el funcionamiento de las estrategias de vigilancia y la policía se ve limitada. A lo anterior se sumó el hecho de que la población en general desestima a la policía por las manifestaciones de noviembre de 2019 y por haber sido la punta de lanza de control ciudadano durante la pandemia. La policía limitó la movilidad de la gente y multó, en ocasiones, de manera arbitraria o por cuestiones triviales. Ni protocolos ni supervisión. En el video que muestra los abusos contra Ordóñez, se pueden ver 2 de los vicios más serios de la policía colombiana. La falta de una formación rigurosa, es decir, de protocolos interiorizados por parte de sus miembros y aplicados en el trabajo cotidiano, y la falta de controles efectivos por parte de los superiores jerárquicos. 1. La policía colombiana es una fuerza poco protocolaria, es decir, que sus miembros no interiorizan los procedimientos aprendidos y repetidos, si bien estos existen, no se aplican en el trabajo cotidiano del policía. Prevalecen en cambio las conductas despreocupadas o descomplicadas. Basta ver cómo una patrulla de policía colombiana detiene a un automóvil y compararlo con el procedimiento casi robótico que tiene que adelantar un policía de Estados Unidos para estos efectos. El propósito de los protocolos en otros países es dejarle poco margen de maniobra al uniformado, de tal manera que su actuación no sea interferida por sus estados de ánimo. Estos protocolos cubren, por ejemplo, la forma de detener un automóvil, interpelar, requisar, disparar o capturar. 2. En cuanto a los controles, la Policía de Colombia es una de las fuerzas con el mayor número de rangos en el mundo, ya que conjuga una jerarquía de tipo militar, el de oficiales, con otra de carácter civil, el ejecutivo. Paradójicamente, esta jerarquía muy vertical no siempre parece tener un control completo de los subordinados. Aunque la discrecionalidad es una condición esencial para el trabajo policial en cualquier parte del mundo, los controles de los policías en el terreno son fundamentales para evitar excesos, abusos o corrupción y para preservar la vida misma de los uniformados y de los ciudadanos. En muchos casos, los policías colombianos trabajan en grupo y no es claro quién está al mando, quién detiene, encuadra o advierte. Muchas veces el superior jerárquico apenas controla por medio del radio de comunicaciones. El taser.
El contexto anterior ayuda a explicar el mal uso del arma de electrochoques taser por parte de los policías colombianos. El uso de un taser debe estar sujeto a protocolos estrictos pues, aunque supuestamente no sea letal, puede dar descargas eléctricas de 50.000 voltios. La mayoría de las 17.000 fuerzas de policía que existen en Estados Unidos tienen protocolos estrictos para el taser. Si algún agente lo utiliza, debe entregar el arma y someterse a un procedimiento de investigación comparable al previsto para quien dispare un arma de fuego. Si un policía va a usar el taser, debe advertir que lo hará y gritar 3 veces la palabra taser antes de disparar. Quien recibe los perdigones y la descarga es conducido de inmediato a un hospital y no a una estación de policía. El taser puede dar hasta 50 descargas con un cartucho, lo que permite infligir choques repetidos. Esto es algo que critican las organizaciones de derechos humanos, ya que un policía en estado de ira puede convertir el taser en un arma de tortura. Por eso los protocolos y el control de los superiores son fundamentales para el uso correcto del taser, que no es un arma inocua ya que causa profundo dolor, incapacita al individuo y ataca su sistema nervioso. Su uso ha dado lugar a paros cardiorrespiratorios o causado tal estrés que desencadena crisis cardíacas. Reformas. Después de cada escándalo que involucra a la policía, se desata una oleada de peticiones para reformar la institución, algunas voces piden incluso su refundación. Esto es un déjà vu, pues se han creado comisiones cuyas propuestas nunca ven la luz o no se llevan a cabo. Vivimos en un círculo vicioso de corrupción, abusos, comisionitis y reformas inocuas. Además, siempre aparece la muletilla de que hay que desmilitarizar a la policía o descentralizarla. Pero la policía de Colombia se ha resistido siempre a las reformas. Fallan los mecanismos de control. La policía no quiere ser vigilada por agencias externas ni por individuos que no vistan el uniforme verde. De hecho, la participación de civiles es mínima comparada con otras policías del mundo. Tanto los mecanismos externos como los mecanismos internos de control son prácticamente inoperantes. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ejercen un control muy esporádico y no sistemático. Dar curso a las quejas en una institución con 180.000 policías es difícil sin una infraestructura y un presupuesto voluminoso para investigar y sancionar a sus miembros. La inspección de la policía ha mostrado ser ineficiente para investigar y sancionar, ya que no es fácil indagar colegas y superiores jerárquicos. Recordemos, por ejemplo, que el actual director de la policía no se declaró impedido en la investigación sobre unas casas fiscales en las que intervino cuando era inspector general. Cuando un nuevo inspector intentó investigarlo, hubo roces agrios entre ambos generales a tal punto que el caso casi le valió la salida de la institución al general William Salamanca, quien pretendía investigar a su jefe. Falta la veeduría ciudadana. Todas las policías del mundo deben estar sujetas a una veeduría ciudadana efectiva y ejercida a través de una agencia independiente, con atribuciones de auditoría, investigación y sanción. Pero en Colombia hasta el momento no ha existido la voluntad política para crear instituciones que fiscalicen exclusivamente las acciones policiales. La Oficina del Comisionado de Policía, creada en 1993, fue poco eficaz para investigar las quejas de los ciudadanos y acabó siendo desmantelada por presiones de esta institución. Desde entonces no ha habido ni un intento de crear lo que en el mundo anglosajón se conoce como civilian oversight o la figura del ombudsman de los países escandinavos. Es decir, instituciones encargadas de representar los intereses de los ciudadanos y que investigan denuncias de degradación policial o violación de derechos. Las consecuencias. El asesinato de Ordóñez fue la gota que derramó el vaso. Estas son las consecuencias de su asesinato. 1. Se rompieron las relaciones entre la alcaldía y la policía. La protesta legítima de la alcaldesa López por disparar contra los manifestantes debería haberse balanceado con alguna expresión de solidaridad ante las escenas casi cercanas al linchamiento de algunos policías en la primera jornada de protesta. No será fácil restablecer los puentes. Y este desencuentro puede poner en entredicho las estrategias mismas de la seguridad para Bogotá. 2. Una parte de la juventud se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Miles de jóvenes sin arraigo social, oportunidades ni parámetros familiares tienden a la movilización vandálica y a la destrucción. El gobierno nacional y el local deben comenzar a hacerse preguntas y despertar ante esta amenaza creciente y cada vez más disruptiva. 3. Si bien siempre podemos sancionar a policías individualmente, la reflexión debe centrarse en la responsabilidad del político. 4. El Estado ha mostrado una enorme debilidad en el ejercicio de la autoridad, pues el vandalismo se ejerce en completa impunidad.
5. Se comienza a percibir un hartazgo hacia la policía. El divorcio hará más frecuentes las agresiones a los policías y los casos de brutalidad policial. Petro regula el uso de la fuerza policial para saldar una deuda con las protestas de 2021. Los expertos cuestionan la efectividad de la medida que restringe el margen de maniobra de los uniformados ante protestas y bloqueos ciudadanos. El gobierno de Colombia ha reglamentado el uso de la fuerza policial a través de un decreto, firmado el pasado jueves por el presidente Gustavo Petro, en el que se prohíbe el uso de la fuerza letal para proteger los bienes materiales y lo limita como último recurso ante los manifestantes. La medida responde, más de 2 años después, a uno de los principales reclamos de los votantes de izquierda que apoyaron a Petro y que pedían una mayor regulación en las acciones de la Policía Nacional tras el estallido social de 2021 en el que murieron decenas de personas y un millar resultaron heridas. Voces de la oposición y expertos cuestionan si la normativa debilita la autoridad de los uniformados. El decreto 1231 de 2024 tiene como finalidad orientar el uso diferenciado y proporcional de la fuerza policial a través de varios principios. Uno de ellos es privilegiar el diálogo y los medios preventivos y disuasorios antes de emplear la fuerza o las armas de fuego. Los uniformados también deben tener en cuenta la proporcionalidad, por lo que solo usarán la fuerza cuando sea estrictamente necesario y que corresponda con el daño potencial que podría provocar una persona. En este sentido, se prohíbe explícitamente el uso de armas letales cuando la vida, de los policías o de otros ciudadanos, no esté comprometida. Por lo que para la salvaguarda de los bienes materiales o jurídicos, que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas, no se usará la fuerza letal. Tampoco para los bloqueos callejeros o los paros de vías. A su vez, crea un esquema para el uso proporcionado de la fuerza, que promulga, por ejemplo, que en caso de agresión no letal cuando una persona usa objetos que propicien lesiones leves, la respuesta razonable de los uniformados sea la disuasión por medio de armas menos letales AML, evitando que impacten en zonas sensibles como la cabeza o el cuello. En casos de resistencia pasiva no colaborar con la policía, sin usar la violencia, los efectivos solo pueden usar tácticas de comunicación. Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, asegura que solo en la práctica se podrán evaluar los alcances de la normativa. Si hay personas que están atacando un bien material como un restaurante, lanzando objetos hacia adentro, eso puede terminar afectando la integridad de quienes estén allí. ¿Cómo, realmente, se puede hacer un uso de fuerza adecuado? Cuestiona en una llamada con este diario el también es subsecretario de Seguridad de Bogotá. Para Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, la normativa es altamente inconveniente, pues según su mirada, maniata a la fuerza pública para intervenir, cuando las divisiones antimotines el antiguo SMAT, rebautizado como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden se han creado para eso. Ruiz está de acuerdo, sin embargo, con la filosofía detrás del decreto, que surge como una respuesta a la grave represión policial en varias manifestaciones durante el gobierno de Iván Duque, en donde murieron decenas de personas y muchas más resultaron con graves heridas, incluso con mutilaciones. La aproximación de Petro a las protestas sociales y los bloqueos no es tan nociva porque siempre intenta llegar a acuerdos. Pero estamos en un momento en el que cualquier persona con una reivindicación puede parar al país con una policía antimotines cada vez más light, sostiene el académico por teléfono. Figuras de la oposición no han tardado en criticar la medida. Vicky Dávila, directora de la revista Semana y a quienes varios ya consideran candidata a la presidencia del 2026, denuncia que el decreto debilita a la policía. Le quita facultades para actuar y le obliga a dialogar frente a quienes alteran el orden público. Los delincuentes deben enfrentarse con determinación sin vacilaciones, afirman las redes sociales. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, critica que el decreto está cruzando la línea de la defensa de la vida a la permisividad total y se queja de que los violentos cada vez ganan más ventaja. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha respondido a quienes reprochan la medida: no es verdad que los someta a los policías a graves riesgos. El derecho a la defensa de su integridad es siempre un derecho y ningún decreto limita el ejercicio de ese derecho. Solo que establece unas directrices muy precisas en cuanto al uso de las armas y al uso de la fuerza, ha dicho en una ceremonia de ascenso de suboficiales de la policía, en Cibaté, Cundinamarca. Silvia Serrano, abogada y profesora de la Universidad de Georgetown, asegura en sus redes sociales que la normativa está en línea con lo dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Prevención de Muertes en manos de la policía.
Un punto importante del decreto es que establece un claro límite para la fuerza letal o potencialmente letal, que no puede usarse, salvo que sea para resguardar el mismo bien jurídico, es decir, la vida, señala en X. El documento sostiene que los estándares cumplen con las recomendaciones de la ONU y la Cruz Roja en materia de fuerza policial. Hace poco más de un mes, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVIS, integrado por una decena de redes y organizaciones sociales, había instado en una carta al gobierno a avanzar sustancialmente en una reforma integral a la policía. Para MOVIS es fundamental que la reforma policial vaya más allá de los cambios en el nivel reglamentario, los cuales pueden ser derogados a nivel administrativo en futuros gobiernos, por lo que pidieron entonces a Velázquez esfuerzos de revisiones normativas de orden legal y hasta constitucional. La Policía Nacional tiene un plazo de 18 meses, es decir, hasta inicios de 2026, para actualizar todos los protocolos, entre los que también destaca la formación y entrenamiento de los uniformados en materia de derechos humanos y atención al ciudadano. Para comprobar la efectividad de la orden, la policía se compromete a realizar un informe anual de rendición de cuentas que presente los resultados cualitativos y cuantitativos durante su implementación. Los impactos del decreto, positivos o negativos, se medirán con un poco más de tiempo, hacia el final de la presidencia de Gustavo Petro. Atentos, este es el decreto de Petro que debilita a la policía y deja desprotegidos a los ciudadanos. Debe privilegiarse el diálogo. A través de un decreto presidencial, se conoció que el jefe de Estado le ordenó a la policía utilizar la fuerza como último recurso. El excomandante de la policía de Bogotá, el general en retiro, Eliezer Camacho, reaccionó a las nuevas órdenes que le entregó el presidente Gustavo Petro a la policía, en donde advirtió que el uso de la fuerza es el último requisito al que deben acudir los uniformados. De acuerdo con el decreto 1231 del 2024, el cual contiene las nuevas órdenes en 18 páginas, los uniformados deben acudir antes de usar la fuerza a métodos disuasivos para evitar confrontaciones entre la autoridad y los civiles. El personal uniformado de la Policía Nacional utilizará, en la medida de lo posible, medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego, indica el decreto presidencial. Agrega el documento que, el uso de la fuerza y de armas de fuego solo se permitirá cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera la consecución del objetivo previsto. Este principio orienta la toma de decisiones sobre si es necesario emplear la fuerza y, en caso afirmativo, cuánta fuerza debe utilizarse y durante cuánto tiempo. El decreto además indica que los policías tienen que cumplir determinadas condiciones al momento de hacer uso de la fuerza. A. Todo motivo de policía en el que se haga uso diferenciado y proporcional de la fuerza se comunicará a sus superiores. B. Los funcionarios no están obligados a obedecer una orden ilícita. E. No podrá alegarse el acatamiento de órdenes superiores para eludir responsabilidades en caso de abuso de estas normas. D. En concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 2, 5, 14, 2, 5 del presente decreto, en el reporte del uso de la fuerza deberá indicarse la naturaleza de la actividad de policía que haya sido prestado, así como las condiciones de tiempo, modo y lugar que justificaron dicho empleo. Para el general en retiro, Eliezer Camacho, en el momento que se presenten hechos que alteren el orden público, se necesita poder diferenciar con exactitud a las personas que estén causando daños o actos vandálicos. En las protestas, cuando se trata de capturar a quienes está generando los hechos violentos, se presentan otras acciones, como la de otros que tratan de impedir que se hagan efectivas las capturas, y ahí se presentan los enfrentamientos. Al policía le queda muy difícil diferenciar en ese momento a los violentos, indicó Camacho. Sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza, la Presidencia de la República estableció los siguientes parámetros: el nivel de fuerza utilizado, los medios y los métodos empleados deben ser acordes con las variables de conducta, lo cual implica una valoración entre la situación a la que se enfrenta el uniformado y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los uniformados deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinado según el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte de la persona a la cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de control o uso de fuerza, según corresponda. Sobre la utilización de armas menos letales, AML, que por lo general se emplean en medio de movilizaciones que se salen de control, señala la Presidencia de la República que las AML deben ser el último recurso en la actividad de policía, y siempre debe priorizarse el diálogo.
Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.